Yatzá creo que es el que salió. Ya tenemos yatzá, el verbo salir, ¿no? Y los vimos en algunas de las oraciones de las dos lecciones anteriores, ¿no? El verbo yatzá, el verbo kará, que es el verbo que significa llamar. Un verbo que es el primer verbo que aparece en la Biblia, observamos el otro día, el verbo para, crear. Son verbos que la tercera letra de su forma léxica es una alef. Esta alef, por las peculiaridades propias de la letra alef, va a causar algunas anomalías en el verbo, y eso es lo que en lo que va a consistir la irregularidad de los verbos tercera alef. La característica de la letra alef, o la peculiaridad de la letra alef, es que entre las peculiaridades es una letra gutural. ¿Recordamos esto? Pero también es una letra que cataloga como quiescente, o sea que puede ser quiescente. Es decir, como una letra gutural, es una letra producida en la parte, es un sonido producido en la parte trasera de la garganta. Aleph, como sonido, realmente no es un sonido tan característico, sino que propiamente la Aleph es lo que se llama una pausa de la glotis, o un alto al flujo del aire. Entonces, que la Aleph básicamente eso es. Para todo propósito práctico nosotros la tratamos como una letra muda, pero si uno quiere darle su valor consonantal, Aleph es precisamente una pausa de la glotis, es decir, la glotis se cierra y deja de haber flujo de aire. En eso consiste Aleph. Como letra quiescente, significa que Aleph, bajo ciertas circunstancias, deja de tener esa función de ser una pausa. O sea, se vuelve totalmente muda, es decir, no se percibe para nada. La característica de ser quiescente en cuanto a Aleph, bueno, realmente de todas las letras quiescentes en general, es que cuando cierra sílaba, cierra sílaba, pierde su valor consonantal. Como gutural, la Aleph es un sonido producido en la parte trasera de la garganta, básicamente es una pausa de la glotis, o un cierre de la glotis. Cuando es una letra, es letra quiescente cuando cierra sílaba, y en ese caso pierde su valor consonantal. Entonces, lo que tenemos en los verbos cuya tercera letra es una Aleph, es que si Aleph se encuentra cerrando sílaba, es decir, en posición normal, cierra sílaba, esa Aleph, para todo propósito práctico, no está ahí. Por ejemplo, si comparamos estos verbos con un verbo fuerte, que sus consonantes son fuertes, como, digamos, el verbo katab, escribir. En el caso del verbo katab, escribir, tenemos dos sílabas. La primera, que es con la primera consonante, y la segunda formada por las últimas dos consonantes y la vocal media de ellas. El patrón vocálico del cal perfecto en la forma léxica es kametz bajo la primera letra. Esta kametz es la vocal característica del cal perfecto, por cierto, y la llamada vocal temática, que es la vocal temática de los verbos fientivos, es decir, verbos que indican una acción del verbo. Los dos fientivos, la vocal temática es una pata. Esas son las dos vocales características de cal perfecto en el verbo fuerte. Pero con un verbo como el verbo yatzá,
salir. La división de sílabas, una vez más, es igual. Tenemos la primera sílaba, que es la sílaba ya, y la segunda tsa, que en teoría debería ser una sílaba cerrada, si uno lo compara con el verbo katab, donde la sílaba tab es una sílaba cerrada, ¿no? En teoría aquí deberíamos tener una sílaba cerrada. Sin embargo, al encontrarse en esa posición de cerrar sílaba, Aleph pierde su valor como una pausa. Entonces ya no hay pausa al cierre de la sílaba. Simplemente la sílaba entonces queda abierta. En la escritura se mantiene la escritura de Aleph, pero para todo propósito práctico es como si no estuviera ahí. Entonces, al perder su valor como consonante, la sílaba queda abierta. Entonces la vocal corta que estaba en la sílaba cerrada, ahora se alarga a una kametz. Básicamente, en el tiempo perfecto, esa va a ser la anomalía o la irregularidad que los verbos tercera Aleph van a presentar. Que la Aleph, cuando se encuentra cerrando la sílaba, que en la posición de la forma base, la última sílaba es decir, en la forma básica, la segunda sílaba es cerrada en el verbo. Entonces, cuando esa sílaba se mantiene cerrada, la Aleph va a ser muda. Y en vez de la vocal corta, patah, tendremos una vocal larga, kametz. Entonces, si vemos el paradigma del verbo tercera Aleph, entonces, observamos que la pregunta es, ¿en cuáles formas vamos a tener una Aleph que cierra sílaba? Prácticamente en todas, salvo las que agregan los sufijos, que es una vocal. Con los sufijos que son una vocal, la última letra se va a formar una nueva sílaba con ellos. Entonces, en las formas donde Aleph, o la tercera letra de un cal perfecto, la última letra no cierra sílaba, es únicamente en las formas de tercera persona femenina del singular, donde se agrega el sufijo a, y entonces la última letra, en el caso de un verbo tercera Aleph, la Aleph, forma una nueva sílaba. Por consiguiente, esta es Aleph mantiene su valor consonantal porque abre sílaba. Y también en la forma de tercera como plural, donde se agrega el sufijo u, la Aleph se va juntamente con el sufijo, forma una nueva sílaba. Sabemos eso por el hecho de que al irse la Aleph a formar una nueva sílaba con el sufijo, la sílaba que originalmente estaba cerrada queda abierta, y por eso es que se da la reducción de la vocal pretónica, que es la característica de lo que ocurre cuando se agregan estos dos sufijos vocálicos en el cal perfecto, ¿no? En esas dos formas, Aleph mantiene su valor consonantal porque forma una nueva sílaba con el sufijo que se agrega y está al principio de sílaba. Pero en las demás formas del cal, la Aleph está cerrando sílaba. Cierra en la forma básica, matzah, que es la de tercera singular, la Aleph cierra sílaba, entonces pierde su valor consonantal, la patah se alarga a una kametz. Y en todas las demás, donde se agrega un sufijo consonantal, es decir, un sufijo que comienza con consonante, la Aleph también se encontraría cerrando sílaba, entonces pierde su valor consonantal. En la forma de segunda masculina del singular, se agrega a la forma base matzah, el sufijo ta, se queda el acento en la sílaba original, matzata. Al perder Aleph su valor consonantal, la patah se alarga a kametz. No se escribe nada debajo de Aleph, o sea, no hay sheva mudo debajo de Aleph, porque para todo propósito práctico es como si Aleph no estuviera ahí. Y el sufijo ta, que comienza con la letra tav, que en el verbo regular tendría un dagesh forte después de la sílaba cerrada, perdón, dagesh lene después de la sílaba cerrada, en este caso pierde el dagesh lene porque se encuentra después de un sonido vocálico, ya que esta Aleph es muda. Entonces no hay dagesh lene en ninguno de las tabs de los sufijos. Matzata, matzat, matzati. Aquí tenemos metzaten, con reducción propretónica, que es la característica de las formas de segunda persona del plural, metzaten y matzan. Entonces,
vamos a usar tres cosas. 1. Aleph se vuelve muda. 2. Al volverse muda la letra Aleph, la vocal que se encontraba en la sílaba cerrada ahora está en una sílaba abierta, entonces se alarga de pata a kametz. 3. Cuando se agregan los sufijos que comienzan con tab, por no ir ahora inmediatamente después de una consonante, sino inmediatamente después de un sonido vocálico, puesto que Aleph, aunque está escrita, es muda, entonces los sufijos que comienzan con tab pierden el dagesh levi. Pero las características propias del perfecto están ahí. La vocal característica del perfecto, recordemos, es la vocal bajo la primera letra, kametz. Está presente la kametz ahí, salvo en las formas de segunda de plural, donde se pierde por la reducción propetónica y pasa a ser sheva. Entonces la vocal característica la tenemos ahí. La vocal temática A de los verbos fientivos o verbos que indican acción por parte del sujeto, solamente se alarga a una ala, es decir, de una A corta pasa a ser una A larga, pero la vocal A está ahí, que es la segunda letra, ¿no? Y 3, los sufijos son los mismos, o sea, los sufijos no han cambiado. Sufijo A para tercera femenina singular, sufijo ta para segunda masculina singular, aunque no tiene dagesh lene, es el mismo sufijo. El sufijo de segunda femenina singular es simplemente la tav, que al perder el dagesh lene también pierde el sheva mudo, que normalmente iría debajo de él, pero el sufijo propiamente es la letra tav, entonces sigue siendo igual. El sufijo ti para primera común del singular ha perdido el dagesh lene, el sufijo u para tercera común del plural es igual, lo mismo, es normal, regular. Ten para segunda masculina del plural, la única diferencia es la pérdida del dagesh lene, lo mismo con ten, y el sufijo nu de primera común del plural queda exactamente igual.